pero lo que se está buscando hoy en día es que la persecución del delito, según lo que entiendo de la defensa del Congreso, es que la persecución del delito no sea eterna, que no sea una investigación de manera política, por así decirlo. Pero entonces usted sí cree que debe ser eterna, No. hasta que impidamos la impunidad, o sea, no importa dónde esté, si se... No, señor magistrado. Y condenarlo. No es que sea eterna, sino que dentro de una investigación en un caso, por ejemplo, en donde no se haya podido encontrar al autor y que haya una investigación en donde por A o B conocí únicamente los indicios o sospechas de una persona faltando un año para la prescripción, y si me encuentro elementos de convicción para poder acusar y poder ir a juicio, no es una persona que pueda ser declarada absuelta o que pueda ser declarada prescrita en la acción penal cuando tenemos todos los elementos de prueba que efectivamente ha sido responsable. Doctor, creo que usted podría ser un buen fiscal. El plazo de prescripción no se toca con la ley 31.751. Los plazos de prescripción siguen siendo exactamente los mismos. En la contestación de la demanda hemos podido revisar que el Congreso de la República defiende su posición respecto a que no se ha variado la proporción o que no se ha afectado a la proporcionalidad, al indicar que cada delito de por sí tiene una sanción penable distinta a otro. Por lo tanto, no se habría vulnerado la proporcionalidad. Pero no se ha puesto en la posición de que en muchos de los casos, al tratarse de complejos, no se puede identificar a los autores de los delitos. Por ejemplo, en el delito de extorsión. Hoy en día tenemos delitos de extorsión que se dan desde hace 3 años y que hoy en día nos ha llevado a muchas marchas a nivel nacional porque no se logra encontrar un responsable de esto. Entonces la prescripción viene corriendo el plazo ordinario y extraordinario, si es que se pueda dar. Y de eso estoy en acuerdo con la posición de la defensa del Congreso. Pero, ¿qué pasa cuando estas personas no son identificadas? O cuando, o cuando rehuyen a través de un asilo político, o cuando rehuyen a través de ponerse en la clandestinidad. El tiempo de prescripción sigue corriendo y estas personas no son justiciables. Muchas gracias. Si yo tenía una pena, si estaba a un día de alcanzar la prescripción y se formalizaba la investigación preparatoria y era yo investigado por un delito de lavado de activos, cuyo plazo de prescripción extraordinaria es 37 años y medio, se suspendía la prescripción por otros 37 años y medio, sus excelencias. Con lo que yo alcanzaba la prescripción una vez cremado mi cuerpo en el crematorio que corresponda. Esto hacía triplicar el plazo de prescripción porque la prescripción extraordinaria es el máximo de la pena más la mitad. Sumados los dos, 1.5 más 1.5 da 3. La interpretación era manifiestamente inconstitucional. Y dice que es desproporcionada la norma por una razón sencilla, porque no ha diferenciado los delitos menores de los delitos mayores. Y que esto afecta obviamente la seguridad de todos. Vuelvo a decirles, sus excelencias, si se trata de delitos graves, hablemos de lavado de activos, del que se hablará hoy día. 25 años más la mitad son 37 años y medio. ¿Cuál es la posibilidad de que prescriba ese acto? Hablando en serio. Lo que se está defendiendo aquí, sus excelencias, es el gran problema de la justicia en el Perú, y es el creer que pueden tener a un ciudadano eternamente ante el fuero judicial o ante la actividad fiscal. Gracias. Señor abogado, usted ha citado algunos casos que me llaman la atención como ejemplo, porque como se ha dicho aquí, son casos que tienen unas penas muy altas, ¿no? Por ejemplo, usted dice que le preocupa el secuestro o la extorsión. La pena para el secuestro o extorsión, si mal no recuerdo, es de 35 años, ¿correcto? Así es, señor magistrado. Entonces, la prescripción, ¿en cuánto tiempo se da? Si son 35 años es el máximo más la mitad, pero hay que tener en cuenta que si es en el tipo ordinario solamente sería 35 años. 35 años. Así es, pero quiero argumentar algo más. En este tipo de delitos de extorsión como el que menciono, usualmente los hacen de teléfonos móviles a través de vía WhatsApp, vía Signal, vía Telegram, en donde es para la policía hoy en día del Perú difícilmente identificar a las personas que utilizan ese tipo de mecanismos. No se puede hacer por más rastreo o por más pericias que se quieran hacer a teléfonos encontrados en incautaciones, como son iPhone. Sí, pero el fiscal tiene 35 años técnicamente, o sea, todo el sistema de justicia penal
tiene ese plazo para poder llegar a la verdad. O sea, la investigación... Y lo que pasa es que ese tipo de plazos lamentablemente conlleva a que algunos fiscales, por el apuro de los plazos de prescripción o por los plazos del tema procesal, en casos complejos, terminen mandando acusaciones fiscales defectuosas y que el Poder Judicial o el juez de investigación preparatoria tenga que devolvérselos, como en el caso de Cócteles, 19 veces. Porque lamentablemente la carga procesal que hoy día les tiene, los plazos de prescripción y además la carga procesal que mantienen, les conlleva a tener errores que no deberían de tener. Y que ningún organismo, lamentablemente, sanciona a este tipo de funcionario público. Doctor Abanto, brevemente sobre el mismo tema. Entiendo de que la suspensión del plazo de 1 año no es pues para que la Fiscalía esté impedido de investigar, ¿no? Sino es básicamente un interregno, una suspensión que debe permitir ayudar a la Fiscalía, ayudar a los órganos judiciales para que puedan consolidar más sus elementos probatorios, ¿correcto? Porque la prescripción va a terminar después de un larguísimo plazo, ¿no? Y claro, hasta hay... Investigación en el caso de lavado de activos y organización criminal, por ejemplo, en organización criminal, dura 9 años, sus excelencias. 9 años, 3 años de diligencias preliminares de investigación, 3 años de investigación formalizada, prorrogables por 3 años más. Si en 9 años el Ministerio Público no puede ubicar a un culpable, necesitamos desaparecer el Ministerio Público y crear uno nuevo. Si en 9 años no se puede acusar a una persona, necesitamos construir un nuevo sistema de persecución penal. Sus excelencias, no hay ninguna relación entre la imposibilidad del Ministerio Público y la suspensión del decurso prescriptorio. No le agrega nada, salvo la potestad de tener a una persona eternamente sentada en el banquillo de los acusados. Este acuerdo plenario es que evidentemente se ha vulnerado el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque uno de los argumentos también que también el abogado del Congreso lo ha mencionado es que efectivamente el plazo de investigación, por ejemplo, en un caso de crimen organizado, es de 36 meses. Y si son de 36 meses la etapa preliminar, la etapa preparatoria y luego el tema de juzgamiento. Entonces, como bien lo señala, si en 9 años, tenemos 9 años para que un proceso culmine, la prescripción en delitos de crimen organizado aún no ha llegado ni siquiera ni a la mitad. Entonces, ¿por qué el quejarse respecto a que habría una suspensión de la prescripción? Porque entendemos Ya, solamente... pero nos podría explicar, ya que usted coincide, ¿no?, con ese argumento, Así es. ¿en qué consiste esta vulneración al principio de proporcionalidad? ¿Por qué no supera un test de proporcionalidad? ¿Por qué no es una medida o idónea o necesaria, o entra en conflicto con otros bienes jurídicos? Porque, claro, se dice proporcionalidad, sí, pero ¿cuáles son esos argumentos Claro. que se está vulnerando o no se supera el test de proporcionalidad? Así es, lo que dice la Corte Suprema en este acuerdo plenario es que no ha podido diferenciar que un mismo año puede ser para distintos delitos. El delito de hurto, por ejemplo, hurto simple, es mucho más fácil de ubicar que un delito de crimen organizado. Y no solamente hablo en crimen organizado a los autores que están en primera línea, sino en las cabezas. Entonces, la complejidad de poder identificar a estas personas es mucho mayor. Y si bien es cierto, se tiene de que el plazo de prescripción en este tipo de delitos son de 35 años, en 9 años ya acaba su primera instancia. Y pueden saber si son declarados culpables o inocentes. Como lo mencioné hace un momento, el que nada debe, nada teme. Son 9 años que seguramente, entiendo de que pueden entender que el plazo de la investigación y también el proceso penal puede ser largo. Recordemos que en el Código de Procedimientos Penales ese plazo era mucho mayor. Las investigaciones preliminares duraban años de años, si no son 8 o 9 años, cuando la Fiscalía no quería resolver. Ya se dio un límite a la investigación preliminar, a la preparatoria y a la de juzgamiento, y entonces tenemos 9 años. Solamente voy a ponerme en el ejemplo que dio el abogado del Congreso. En esos 9 años ya se pudo resolver por lo menos en una primera instancia. Y una segunda instancia se va a resolver seguramente en 2 o 3 años más. Lamentablemente es lo que tarda el Poder Judicial. Pero en esos 12 años ni siquiera hemos llegado al máximo del tiempo para que de manera ordinaria o extraordinaria prescriba el delito. Entonces nos estamos quejando de una suspensión cuando en ese tipo de delitos el plazo del proceso penal ha vencido en menos tiempo. La persecución eterna. Si una persona no denuncia, el plazo de prescripción no tendría que existir bajo el argumento que da el Colegio de Abogados de Loreto. Porque si un delito tiene un plazo de prescripción de 6 años y se denuncia al 7º,
Tendríamos que perseguirlo por una cuestión de justicia sustantiva. Tendríamos que evitar eso, tendríamos que evitar la impunidad. Y ese es el problema, que en el Perú se ha generado una especie enemiga del Estado constitucional dentro de los órganos de justicia. Se llama juez antiimpunidad. Los jueces no son antiimpunidad, los jueces no son anticorrupción, los jueces son pro constitución y pro ley. Sancionan a quien tienen que sancionar en las reglas y los límites establecidos por un sistema construido bajo el límite, los límites del poder y bajo la separación de poderes y bajo las garantías que la Constitución ha reconocido a toda persona encartada. Ese es el funcionamiento del Estado democrático. El discurso que viene de la Corte Suprema y que acompaña al Colegio de Abogados de Loreto es un discurso que nos retrocede, repito, a etapas prebecarianas. Es Beccaria quien en 1764 nos dice en del delito y de las penas que mientras más pronta la sanción, más efectiva la justicia, y mientras más tardía la resolución, más injusta será, porque en el medio vienen las prisiones. Sus excelencias, el discurso es insostenible desde nuestra Constitución y desde la doctrina de esta misma docta corporación, a propósito de los límites del poder punitivo del Estado. Hay una densa, un muy tupido tejido doctrinal que este tribunal ha construido para justamente hacerle conocer a las personas que el Estado no tiene el poder de arrollarlas, de destruirlas, de aplastarlas, de estrujarlas, sino que tiene que actuar con prudencia y con cuidado. El Estado es leviatán, es un gigante, es un coloso, y hasta cuando acaricia puede hacerle daño a un ciudadano. Muchas gracias por sus respuestas. Nada más. Gracias, Siguiente. magistrado. Vamos en esta oportunidad a dar el uso de la palabra al magistrado Pedro Hernández. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, señores magistrados. Muy buenos días a los abogados y a la audiencia en general. Una pregunta para el abogado de la parte demandante. A mí realmente me preocupó esa afirmación de que la lógica sea el que nada teme, que nada debe, nada teme, ¿no? Porque parecería pues que estamos invirtiendo en la presunción de inocencia. Que yo tendría que aceptar una afectación de mi tranquilidad personal para que se demuestre que no soy culpable, algo así es lo que nos está planteando, doctor. No, señor magistrado, porque Entonces, recuerde que, como lo mencioné, el plazo de la investigación del proceso penal en realidad es menor a esta figura de la suspensión de la prescripción. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, del delito que se puso como ejemplo de crimen organizado y la prescripción, estamos hablando de que solamente en ser ordinaria vencen 35 años, el proceso penal dura 9. Entonces, en la primera instancia ya fue resuelta en el menos de la mitad del plazo de prescripción. Entonces, hablar de una suspensión respecto a ese tipo de delitos no le va a afectar, porque el debido proceso, efectivamente, y el plazo razonable no solamente se va a tocar en el tema de la prescripción, sino también en el tema del proceso penal. Entonces, en estos 9 años, esta persona tuvo un debido proceso o va a tener un debido proceso donde va a poder, seguro el Ministerio Público, con la carga de la prueba, fundamentar si es que lleva con su opinión de una acusación a una sentencia condenatoria. Suponiendo de que se da en los 9 años con un debido proceso y con el plazo razonable que el investigado va de alguna manera a sostener, tenemos de que una segunda instancia le va a durar seguramente 2 años o 3 años más. Entonces, con 12 años o 13 años, aún no hemos llegado ni siquiera a la mitad del plazo de prescripción ordinario del tipo de crimen organizado. Hablando todavía aún más del extraordinario. Me preocupa más, porque usted nos está diciendo que un proceso penal debe durar más o menos 12 años. Es lo que la norma prevé en este caso, señor magistrado. No es Un porque... ratito, la norma lo prevé en un caso excepcional. Lo ideal sería que tenga su Ministerio Público eficiente como para hacerlo en el menor plazo posible. Eso no se discute. No, sí te está discutiendo, porque usted nos está diciendo prácticamente que dentro de esa lógica los delitos deberían ser imprescriptibles. No, no necesariamente. No, por eso, No no necesariamente. necesariamente, Explíqueme el exacto. no necesariamente, por favor, Por ejemplo, para entenderlo. Lo que la Corte Suprema en realidad le ha faltado en su momento señalar es respecto a que en la proporcionalidad se dan situaciones distintas en cada hecho, en cada delito, en cada denuncia. Por ejemplo, los casos de violencia contra las mujeres, muchas mujeres terminan, no denunciando por el bienestar de la familia. Y denuncian 3 años después o 4 años después de las agresiones que han tenido respecto a sus parejas. La Fiscalía, por más que quiera correr en la investigación, va a tener solamente 1 año para poder indagar, o 6 meses. Y con la carga de procesal que se tiene en el Ministerio Público, no hay que ser una persona muy conocedora para ver que la carga es excesiva para un fiscal o para un juez.
Justamente, hasta para llegar a esas instancias en vía amparo o un vía habeas corpus en el Tribunal Constitucional, nos demoramos cerca de 1 año, 2 años, cuando los derechos fundamentales que se transfieren en un habeas corpus, en una acción de amparo, son derechos fundamentales que se deben recoger de inmediato. Entonces, ese tipo de procesos, aún así tardíos, llegamos a estas instancias y luego nos declaran nulos una sentencia de primera instancia y volvemos a iniciar nuevamente. Entonces, eso se va corriendo en los plazos de prescripción también en la acción penal. Y hay casos en los cuales sí se genera impunibilidad únicamente por el tema de prescripción. Porque el fiscal, si seguramente ya planteó en una acusación, por ejemplo, elementos de sospecha que lo van a conllevar seguramente un juez a una sentencia condenatoria, posiblemente también una absolutoria, eso no se discute. Pero ese juicio se debe de romper por una prescripción en esas etapas. Pero es que en ese supuesto me parece que usted está cometiendo un error teórico muy grave, porque usted está asumiendo que por el hecho de que no hay denuncia operaría la prescripción, y eso no es correcto. Si no hay una denuncia, el proceso no se inicia, y no se inicia el proceso, no hay prescripción. Claro. Yo no entiendo su razonamiento, lo que porque quiero pasa es que- entender su ejemplo, porque me parece que nos está llevando a una confusión. Bueno, a mí no, y creo que a los magistrados no, pero probablemente a la audiencia. Lo que pasa es que, por ejemplo, en delitos, suponiendo el tipo penal de apropiación ilícita, por ejemplo. En el delito penal de apropiación ilícita, primero, uno tiene que requerirle vía civil, mediante carta notarial a una persona la devolución de un bien. En el caso de los leasing, por ejemplo, los bancos le requieren a una persona que le devuelva el bien que ha adquirido en tema de leasing por incumplimiento de pago. Me voy primera instancia por obligación en una demanda, segunda instancia, la gano, han pasado 4 o 5 años para poder ganar esa demanda. Con la demanda por el incumplimiento de la resolución, me voy vía penal por apropiación ilícita porque no me quiere devolver el bien en el tema de leasing. Luego de esto me voy primera instancia, segunda instancia, ya pasé casi 9 años en un proceso para que me devuelvan un bien que me pertenece. Si se hubiera suspendido en la formalización o en la acusación en el proceso penal, ese bien va a retornar a mi posesión. Pero en estos casos, por ejemplo, donde no se suspende y que lamentablemente por cuestiones previas me tengo que ir a otros procesos, lamentablemente la carga de la prueba para la Fiscalía y el tiempo que se le da es muy corto. Pero probablemente, inclusive en el ejemplo que nos plantea, lo que hay que hacer es reformular los procesos, ¿no? Sino que lo que quiere tratar es que la proporcionalidad, no le decimos de que cada delito tiene que tener un tiempo de suspensión de prescripción distinta, porque eso ya ocurre con la diferenciación de penas para la prescripción ordinaria y extraordinaria de cada tipo penal. Eso ya está señalado. Lo que no se señala es, por ejemplo, ¿qué pasa en los casos en donde no se conoce al autor? ¿Qué pasa en los casos donde la cabeza del crimen organizado o la organización criminal no es conocida recién hasta 15 años después? Y esta cabeza ya tienes, cuando comenzó el delito tenía 65 años, porque el plazo de la prescripción va a la mitad. Esa persona tiene que quedar impune, se le tiene que abrir otra carpeta por otro delito, lo cual sería injusto. También una repregunta, que es muy interesante lo que usted dice. Pero entonces, ¿para qué existe la prescripción? Claro, lo que pasa... O sea, la esencia de la prescripción es impunidad. Así, No necesariamente. bueno, pero en todo caso tiene una variante, ¿no? Por ejemplo, lo que se está buscando hoy en día es que la persecución del delito, según lo que entiendo de la defensa del Congreso, es que la persecución del delito no sea eterna. Que no sea una investigación de manera política, por así decirlo. Pero entonces usted sí cree que debe ser eterna. No. Hasta que impidamos la impunidad. O sea, no importa dónde esté, si se... No, señor magistrado. Y condenarlo. No es que sea eterna, sino que dentro de una investigación en un caso, por ejemplo, en donde no se haya podido encontrar al autor y que hay una investigación en donde por A o B conocí únicamente los indicios o sospechas de una persona faltando 1 año para la prescripción, y si me encuentro elementos de convicción para poder acusar y poder ir a juicio, no es una persona que pueda ser declarada absuelta o que pueda ser declarada prescrita la acción penal cuando tenemos todos los elementos de prueba que efectivamente ha sido responsable. Doctor, creo que usted podría ser un buen fiscal. El plazo de prescripción no se toca con la ley 31.751. Los plazos de prescripción siguen siendo exactamente los mismos.